a hacer un salame casero estilo fuet. Es un salame, todavía me queda el rastro de la picada. Es un salame finito, largo, que se hace en 20 días como mucho, es rapidísimo. Solo lleva carne de cerdo, no lleva tocino. Es muy fácil de preparar, la verdad que siempre tenés que tener uno de esos, vienen tus amigos, te lo cortás y la verdad que quedás, y es impresionante lo bien que queda. Lo vamos a hacer sin tripa, sin embutidora, como ya hemos hecho otras cosas en el canal, con papel micro perforado. No es papel film, el papel film no sirve porque no deja secar la carne, es un papel micro perforado. Si no conseguís el papel micro perforado, se puede usar papel manteca. Hacemos también uno así en papel manteca para que veas cómo queda. Que así, recién acabamos, cuando estoy grabando esto, acabamos de terminar la picada. La verdad que casi ya no queda más nada. Hay que hacer mucha cantidad porque esto se acaba enseguida. Que así hay una forma de embutirlo que te vas a sorprender para que quede del mismo tamaño todos y lo puedes hacer casi del largo que quieras. Que así los dejo con el video, suscríbanse si les gusta, me ayuda a que el canal siga creciendo y bueno, espero que les guste, los dejo con el video. Dicen que un poco de vino disinhibe, que así espero que esté todo bien. Pero para esto vamos a empezar. Este salame lleva solamente carne de cerdo, no lleva otro tipo de carne. Después vamos a hacer uno con solamente carne de res, pero bueno, es un salame que lleva solamente carne de cerdo. Bueno, acá tenemos 1 kilo, esto es paleta de cerdo, esto no lleva tocino, vamos a usar la misma grasa que ya viene en la carne, en el corte. Es una carne que es un poquito grasosa, entonces la misma grasa que tiene el corte es lo que vamos a usar. Primero vamos a poner en una copita, vamos a poner 30 gramos de anís, licor de anís, y 30 gramos de whisky. Si no tenés licor de anís, no importa, conseguí polvo de anís y entonces le pones vino blanco o vino tinto y le agregás una cucharada, la cucharadita de té, de café, de anís. Lo agregás acá en esta mezcla. A este anís, a esta mezcla de anís y whisky le vamos a agregar sal de cura, 3 gramos por kilo de carne. 3 gramos es aproximadamente una cucharadita así, una punta de cucharadita de las de café, y lo vamos a mezclar. Pero también le vamos a agregar una cucharadita de ajo en polvo, anís y ajo en polvo. Todo esto, entonces acá es anís, whisky, sal de cura y ajo en polvo. Yo igual después te voy a dejar en la descripción del video bien lo que son todas las cantidades, bien. Esto lo revolvemos y lo reservamos un poquito, así se va impregnando. Ahí está. Bueno, por otro lado tenemos la carne de cerdo. Le vamos a agregar 30 gramos de sal. Le vamos a agregar pimienta negra, también una cucharadita. En polvo esta. Pimienta negra en polvo, una cucharadita. Voy a ponerle una puntita más. Y le vamos a agregar esto para encontrarlo después durante un puñadito de pimienta en grano. Viste que siempre encontramos un poquito.
Esto ahora lo vamos a amasar. Es muy importante el tema del amasado. Se tiene que unir muy bien toda la carne. Muy bien. Vamos a darle sin miel. La carne tiene que estar muy fría, lo más fría que se pueda, para poder conservar bien como cuando ya integramos un poco todo, le vamos a agregar el whisky, lo vamos a colar, porque ves que se forma a veces algunos grumitos, eso puede arruinar toda la mezcla. Ahora amasamos bien. Estamos un buen rato amasando. Es muy importante. Se te tiene que quedar, ya te voy a mostrar. Bueno, ¿cómo te das cuenta que está bien amasado? Porque se une toda la carne, ¿ves? Se forma como una sola masa. ¿Ves? Todo así, bueno, casi que la puedes agarrar con la mano. ¿Ves? Entonces ahí ya vemos que está bien amasado. Le seguimos dando. ¿Ves? Y después si la levantás así, abrís y se te queda en la mano, es porque estaría. Ahí está. Bueno, ahora es tan importante como esto, cómo lo vamos a embutir. Que no lo vamos a embutir en tripa. Lo vamos a embutir en un papel micro perforado, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, y para embutirlo, yo lo empecé a hacer así. Esto es un cable canal, esos eléctricos, que vos tenés varias medidas para hacer. Bueno, yo me conseguí uno de esos. La tapa no la vamos a usar, pero te quería mostrar esos que se ponen así, ¿viste? Vos los sacás, bueno, esos cables canal. Y vamos a usar, como ya hemos usado en otro video, papel micro perforado. No es papel film. El papel film no sirve porque no deja secar la carne. Este es un papel como microporoso, deja pasar la humedad, entonces deja que el salame, la carne se seque bien, correctamente. Entonces, con esto, ¿qué vamos a poder? Vamos a poder medir el tamaño que lo queremos hacer y sobre todo que esté todo parejo, la medida pareja, porque antes lo poníamos así nomás y la verdad que a veces quedaba más grueso, más chico de alguna forma. Mirá, digo la verdad, yo ya hice uno, para que veas. Igual ahora lo vamos a hacer, ¿ves cómo queda? Bien parejito. Bueno, ahora vamos a hacer, te voy a mostrar cómo lo hice. La carne, por supuesto, la que recién hacíamos hecha. Entonces, lo vamos a ir poniendo. Ahí. Es muy fácil. Y esto es lo que nos va a ayudar a que la podamos. Es muy importante que la carne esté bien compacta. Muy importante. Que no queden bolsas de aire en el medio de la carne, en ningún lado. Eso es fundamental para que salga bien el salame. Si no, puede entrar un poco de aire, queda aire y la carne no va a quedar bien. Vamos a ponerle bien. Y acá lo puedes hacer del largo que quieras y de lo que te lo permita el papel, ¿no? Entonces lo vamos a poner bien, donde vemos que le falta. Y bien, como si lo siguiéramos amasando,
que vamos a seguir poniendo carne así. Ahora te voy a mostrar para sacarlo, que también es importante. Ahí. Bien aplastado. Este va a quedar un poquito más larga, sin ningún tipo de problema. Perfecto. Encima podemos aprovechar hasta lo último, porque no tiramos absolutamente nada de nada. Bueno, muy importante que esté bien compacto. O sea, yo el papel microperforado lo puse en la canaleta, ¿no? Bueno, importante, lo sacamos para arriba, porque si lo sacamos para el costado, puede ser que se estire. Entonces, esto está acá. Ahí está. Ahí está. Bueno, acá se rompió un poco el papel. Bueno, acá se rompió el papel. Lo voy a tener que cambiar, para que veas que no todo es perfecto. Bueno, ahí está. Lo cambié de papel. Pero te quiero mostrar algo. La parte que se abrió, que se rompió, ese pedacito, no lo pongo en el mismo salame. Voy a hacer uno chiquitito, porque si no, esa parte no se va a unir. La verdad, no se va a unir con el resto del salame y no va a quedar bien. Entonces le damos unas vueltas. Igual tampoco no lo vamos a usar todo el año, no le vamos a dar tantas vueltas, le vamos a dar 2 nada más. Entonces después le cortamos el excedente. Ahí está. Y para seguir compactándolo bien, lo apretamos bien. De un lado le hacemos un nudo y lo atamos. Ningún problema, lo haces así y listo. Y del otro lado lo vas apretando, entonces esto se va a ir compactando más. Entonces vamos a lograr que quede un salame bien compacto. No sé si se alcanza bien. ¿Ves? Ahí está. Entonces nos aseguramos que quede un salame bien compacto. Y, por supuesto, lo atamos. Esto le dejamos un poco de hilo largo porque lo vamos a colgar. Y acá lo tenemos, el otro salame. Ahora te muestro cómo seguimos. Este chiquito, ¿viste lo que sacamos? Lo volvemos a amasar bien. Y este, ¿sabés qué? Lo vamos a hacer en papel manteca, porque muchos no consiguen el papel film. Entonces me piden alternativas y el papel manteca sirve igual. Y así lo vamos a hacer en papel manteca. Este es uno chiquito, pero bueno, vamos. Listo, acá tenemos nuestros 3 salames.
A esto hay que dejarle ir largo porque también lo vamos a colgar. Bueno, ahora vamos a ver cómo seguimos. Otra cosa que es muy importante, no importa en qué material lo hagas, un alfiler lo pinchamos. Yo ahora pincho el otro y te digo lo que hacemos. Bueno, así es como los colgué, ahora sí en la heladera. Lo ideal siempre es colgado porque así se seca bien parejo de todos lados. Y así, bueno, ahí lo voy a dejar 2 o 3 días para que la carne vaya absorbiendo bien toda la sal, los condimentos, y esto ayude a que después el salame quede bien. Y así, bueno, lo voy a dejar 2 o 3 días y después lo colgamos en otro lugar. Bueno, acá entonces ya los colgué. Te digo, el lugar es en un lugar aireado, en lo posible, donde no le dé el sol directo. Ahí está. Bueno, ahí tenemos el próximo video, dentro de poco ya. Después ya te voy a decir lo que es. Te decía, no más de 18 grados, en un lugar aireado, que no le dé el sol directo. Bueno, y eso es lo más importante. Esto ahora lo vamos a dejar, yo creo que en 20 días ya tiene que estar. Acá tenemos nuestro salame terminado. Vamos a ver cómo quedó esto. Olorcito tiene. Vamos a sacarle el papel. Bueno, se ve. Mira el colorcito que tiene. Muy bueno se ve este salame. Ahí se ven las. Este se corta así el fuete. ¿Vos viste lo fácil que fue hacerlo? Bueno, impresionante. Esto, ves que es chiquitito. Siempre tienes que tener uno de estos en tu heladera. Va, en tu heladera no, en tu casa. Mira. Muy bueno, en serio. Va, lo digo siempre. Habría que organizar para juntarnos. Así lo pueden probar ustedes también. Y dejan en el comentario también qué les pareció, cómo está el salame. Me parece que hoy sale picada. Realmente esto está muy bueno. Faltaría un poquito de queso, un poquito de la mortadela, pero la verdad que esto quedó muy bueno. Es rápido. Esto tardó 20 días en hacerse. Vos viste la carne común de cerdo picadita. No hizo falta nada, un poco los ingredientes. Lo amasás bien, vos viste cómo lo embutimos. Muy fácil. Y bueno, acá está. Lo único que uno de estos, si te pones, te lo comes en el día. Porque es muy rico. Y mientras mirás una película, en vez de comer palomitas de maíz, te comes esto. Y así, amigos, como le digo siempre, si les gustó el video, suscríbanse. A mí me ayuda, es gratis. Así puedo seguir haciendo estos videos. Mientras tanto,
sigo comiendo un poco más.